¿Alguna vez has intentado correr una carrera cargando una mochila llena de piedras? Al principio crees que puedes soportarlo, das unos pasos más, aprietas los dientes, haces más esfuerzo, pero llega un momento en que ya no avanzas. Y lo curioso es que el problema no es tu capacidad, no es tu talento, ni siquiera la distancia que te falta recorrer. El problema es el peso que te niegas a soltar. Hoy quiero decirte algo que puede cambiar tu vida. Muchas veces el éxito no llega porque te falta algo, no llega porque sigues aferrado a algo que ya deberías haber dejado atrás. Escucha con atención. Déjame decirte algo que aprendí hace muchos años observando a miles de personas que querían triunfar. La mayoría cree que está detenida porque le falta dinero, contactos, suerte o conocimientos. Pero después de hablar con tanta gente, descubrí algo diferente. Lo que más detiene a una persona no es lo que le falta, es lo que se niega a soltar. Hay personas que cargan durante 10 años una traición, otras cargan un fracaso, algunas siguen arrastrando palabras que alguien les dijo cuando eran niños, y aunque han pasado 20 o 30 años, siguen viviendo como si esas experiencias tuvieran poder sobre ellas. Lo más increíble es que muchas veces ni siquiera son conscientes de ello. Recuerdo una etapa de mi vida en la que las cosas no salían como yo esperaba. Trabajaba duro, me esforzaba más que muchos, pero los resultados no llegaban. Durante mucho tiempo pensé que el problema estaba afuera. Creía que necesitaba mejores oportunidades, mejores circunstancias o más apoyo, hasta que un día entendí que estaba cargando conmigo una enorme cantidad de frustración acumulada. Seguía pensando en errores pasados, seguía recordando momentos difíciles, seguía alimentando pensamientos que me robaban energía cada día. Y aquí viene una gran lección. Aquello en lo que piensas constantemente termina controlando la dirección de tu vida. Imagínate que quieres conducir hacia el norte, pero mantienes el volante girado hacia el sur. No importa cuánto aceleres, no importa cuánto combustible tengas, nunca llegarás a donde deseas. Lo mismo ocurre cuando dices que quieres avanzar, pero emocionalmente sigues aferrado a lo que te hizo daño. He visto personas increíblemente talentosas quedarse estancadas porque no pueden soltar el resentimiento hacia alguien. He visto emprendedores perder oportunidades porque siguen pensando en una mala inversión que hicieron años atrás. He visto gente brillante sabotearse porque todavía escucha en su cabeza la voz de alguien que un día les dijo que no eran suficientes. La vida no te pide que olvides las lecciones, te pide que dejes de cargar el peso, porque hay una diferencia enorme entre recordar una experiencia y vivir atrapado en ella. Una cosa es aprender del pasado, otra muy distinta es convertirlo en tu residencia permanente. Pregúntate algo, ¿qué estás cargando en este momento? ¿Qué pensamiento, qué miedo, qué herida, qué creencia sigue ocupando espacio en tu mente? Porque mientras sigas abrazando aquello que te limita, no tendrás las manos libres para recibir aquello que puede transformar tu vida. A veces el mayor acto de valentía no es luchar más fuerte. A veces el mayor acto de valentía es soltar aquello que ya no te sirve. Y cuando finalmente lo haces, descubres algo extraordinario. La energía que utilizabas para sostener tus cadenas ahora puede utilizarse para construir tus sueños. Porque el día que decides soltar lo que te detiene, ese mismo día comienzas a avanzar hacia la vida que realmente mereces. Mira, hay una verdad que a muchas personas les cuesta aceptar. El pasado ya terminó, pero su mente sigue viviendo ahí. Y cuando una persona vive emocionalmente en lo que ya pasó, le está pidiendo al futuro que le entregue resultados con energía vieja. Y eso no funciona así. He conocido gente que me dice, es que yo ya fracasé una vez, es que a mí me traicionaron, es que yo ya intenté y no funcionó. Y sin darse cuenta están usando el pasado como si fuera una profecía para su futuro. Pero déjame decirte algo con claridad. Tu pasado no tiene el poder de decidir lo que viene a menos que tú se lo permitas. Imagínate un automóvil que solo mira por el espejo retrovisor. ¿Qué pasaría? Chocarías, te perderías, no avanzarías con seguridad. Y sin embargo, eso es exactamente lo que hacen muchas personas cada día. Conducen su vida mirando lo que ya ocurrió, en lugar de enfocarse en lo que tienen frente a ellos. Yo recuerdo haber cometido errores en decisiones, en proyectos, en momentos donde confié demasiado o donde no supe actuar a tiempo. Y si yo hubiera permitido que esas experiencias definieran mi identidad, probablemente no estaría donde estoy hoy.
Pero entendí algo fundamental: el error no es el problema es quedarte viviendo dentro del error. Hay personas que construyen su identidad alrededor de su pasado. Soy alguien que siempre falla, yo no soy bueno en esto, a mí nunca me salen bien las cosas. Y cuando una persona adopta ese lenguaje, no está describiendo su realidad, está programando su futuro, porque lo que dices repetidamente lo empiezas a creer y lo que crees lo terminas viviendo. He visto casos muy claros, personas que en su primer negocio perdieron dinero y nunca volvieron a intentar nada, no porque no tuvieran capacidad, sino porque decidieron que ese resultado era una sentencia permanente. Pero también he visto otros casos, personas que perdieron, aprendieron, ajustaron su estrategia y después construyeron algo mucho más grande. La diferencia no fue la inteligencia, fue la interpretación del pasado. El pasado debería ser un maestro, no una cárcel. Un maestro te enseña, pero no te encierra. Una cárcel te limita, pero no te enseña a crecer. Y muchas personas están encerradas voluntariamente en recuerdos que ya no existen, mientras el futuro está esperando una decisión diferente. Quiero que entiendas algo importante. Cada día tienes la oportunidad de empezar de nuevo, pero no puedes hacerlo si sigues cargando lo que ocurrió ayer. No puedes escribir una nueva historia si sigues aferrado al capítulo anterior. El futuro no se construye con recuerdos, se construye con decisiones presentes. Y la mejor decisión que puedes tomar hoy es dejar de permitir que lo que ya terminó siga teniendo autoridad sobre lo que aún no comienza. Porque en el momento en que dejas de mirar atrás con dolor y empiezas a mirar adelante con propósito, tu vida cambia de dirección. Y ese es el punto donde el pasado deja de gobernarte y el futuro finalmente empieza a responderte. El miedo es curioso, porque no siempre se presenta como algo evidente. A veces no se siente como miedo, se disfraza de prudencia, de todavía no es el momento, de mejor me preparo un poco más o de cuando tenga más seguridad lo hago. Pero si miras con honestidad, muchas de esas frases no son más que excusas elegantes para evitar el salto. He visto personas con ideas brillantes quedarse años en el mismo punto, no porque no sepan qué hacer, sino porque tienen miedo de fallar. Y lo más irónico es que ese miedo al fracaso es exactamente lo que les garantiza el fracaso a largo plazo, porque quien no actúa ya está decidiendo un resultado sin siquiera intentarlo. En una etapa de mi vida, también tuve que enfrentar ese mismo enemigo. Tenía oportunidades delante de mí, tenía ideas, tenía incluso la capacidad para ejecutarlas, pero había una voz interna que decía, ¿y si no funciona? ¿Y si pierdes? ¿Y si te equivocas? Y esa voz es peligrosa, porque no grita, susurra, y cuando no la identificas, termina tomando decisiones por ti. Un día entendí algo que me cambió la perspectiva. El miedo no desaparece antes de actuar, el miedo desaparece cuando actúas. No es al revés. Muchas personas esperan sentirse seguras para comenzar, pero la seguridad no es el punto de partida, es el resultado del movimiento. Recuerdo claramente haber visto personas que empezaron con menos conocimiento, menos recursos y menos apoyo que otros, pero avanzaron más rápido simplemente porque no estaban paralizadas por el miedo. Mientras unos analizaban cada detalle durante meses, otros ya estaban en acción, corrigiendo en el camino, aprendiendo en el proceso, creciendo con cada error. Y aquí está una verdad que no siempre es cómoda. El miedo te da una ilusión de protección, pero en realidad te está robando oportunidades. Te hace creer que estás siendo cuidadoso, cuando en realidad estás siendo estático. Y la vida no recompensa la intención, recompensa el movimiento. El miedo también tiene otra forma muy común, el miedo a la opinión de los demás. Muchas personas no avanzan porque están demasiado ocupadas imaginando lo que otros van a decir. Pero dime algo, ¿cuántas veces has dejado de vivir algo importante solo por lo que podrían pensar personas que ni siquiera están construyendo tu futuro? He visto gente postergar sueños por años por temor a críticas y cuando finalmente se atreven descubren que nadie estaba tan pendiente como imaginaban. La mayoría de las personas está demasiado ocupada con su propia vida como para analizar la tuya en el nivel que tú crees. Soltar el miedo no significa que no lo sientas, significa que decides avanzar a pesar de él. Significa que entiendes que cada paso que das debilita su poder sobre ti. Y en ese proceso algo cambia dentro de ti. Empieza a confiar más en tu capacidad que en tus dudas. Porque el miedo siempre va a existir en la puerta de entrada del crecimiento, pero solo se convierte en barrera si decides quedarte frente a él en lugar de atravesarlo.
Hay una de las lecciones más simples y al mismo tiempo más ignoradas en la vida. No puedes recibir algo nuevo si tus manos siguen llenas de lo viejo. Y no hablo solo de cosas físicas, hablo de pensamientos, de emociones, de hábitos, de relaciones, de identidades que ya cumplieron su ciclo. Muchas personas dicen que quieren un cambio, pero siguen aferradas a lo mismo que les está frenando. Quieren un nuevo resultado, pero repiten las mismas decisiones. Quieren una nueva etapa, pero siguen actuando desde la versión antigua de sí mismos. He visto esto repetirse una y otra vez. Personas que desean éxito financiero, pero siguen con la mentalidad de escasez. Personas que quieren relaciones sanas, pero siguen sosteniendo vínculos que les drenan energía. Personas que quieren avanzar, pero siguen ocupando su mente con preocupaciones que ya no tienen solución. Y aquí viene algo importante. La vida no es que no te esté dando oportunidades, es que muchas veces no tienes espacio para recibirlas. Imagínate a alguien que intenta llenar un vaso de agua limpia, pero el vaso ya está lleno de agua sucia. No importa cuánta agua limpia le viertas encima, no entrará nada nuevo hasta que primero se vacíe lo que ya está dentro. Así funciona la vida también. Si tu mente está llena de resentimiento, miedo, dudas o viejas historias, no hay espacio para nuevas posibilidades. En mi experiencia, he tenido que aprender a soltar ideas, estrategias y hasta formas de pensar que en algún momento me funcionaron, pero que después dejaron de servir. Y eso no siempre es fácil, porque el ser humano se apega a lo familiar, incluso si lo familiar ya no lo está llevando a ningún lugar. Recuerdo momentos donde insistía en hacer las cosas de una forma porque así siempre lo había hecho, pero los resultados no cambiaban. Hasta que entendí que insistir en lo mismo esperando un resultado diferente no es perseverancia, es resistencia al crecimiento. Y muchas personas están atrapadas ahí sin darse cuenta. También he visto casos de personas que no avanzan porque siguen emocionalmente atadas a algo que ya terminó, una relación, una pérdida, una oportunidad que no se dio. Y mientras ese espacio emocional sigue ocupado, la vida no puede introducir nada nuevo. No porque no haya oportunidades, sino porque no hay disponibilidad interna. El problema no es el deseo de avanzar, el problema es la falta de espacio para avanzar. Y ese espacio no se libera solo con intención, se libera con decisiones. Decidir soltar una creencia limitante. Decidir dejar un hábito que ya no aporta. Decidir cerrar ciclos que solo están consumiendo energía. Porque soltar no es perder, soltar es preparar el terreno para algo mejor. Es entender que lo que te trajo hasta aquí no necesariamente es lo que te llevará al siguiente nivel. Y cuando finalmente haces ese espacio interno, algo empieza a suceder. Te vuelves más ligero, más claro, más enfocado. Y sin darte cuenta empiezas a traer oportunidades que antes ni siquiera podías ver, no porque no existieran, sino porque estabas demasiado lleno para notarlas. Y en ese momento entiendes que la vida no estaba en contra tuya, simplemente estaba esperando que hicieras espacio para lo que realmente viene. Hay personas que creen que tener el control absoluto de todo es sinónimo de seguridad, pero en realidad es todo lo contrario. Entre más intentas controlar cada detalle de la vida, más ansiedad generas dentro de ti, porque la verdad es simple. La vida no responde a tu control, responde a tu enfoque y a tu acción. He visto personas agotadas mentalmente no por lo que hacen, sino por lo que intentan controlar. Quieren controlar el resultado antes de empezar, quieren controlar la opinión de los demás, quieren controlar el tiempo exacto en el que las cosas van a suceder. Y en ese intento de controlarlo todo, terminan perdiendo lo único que sí podían controlar, sus decisiones diarias. Recuerdo momentos en los que también caí en esa trampa. Pensaba demasiado en cada posible escenario antes de actuar. ¿Y si no sale bien? ¿Y si no es el momento correcto? ¿Y si algo falla? Y mientras la mente trataba de anticipar todo, la vida seguía avanzando sin mí, porque la vida no espera a que te sientas listo para moverte. Un día entendí algo que me cambió por completo. No necesitas controlar el resultado para avanzar, necesitas controlar tu disciplina, porque el resultado siempre va a depender de muchos factores que no están en tus manos, pero la acción constante sí está bajo tu control. He visto emprendedores que fracasan no por falta de capacidad, sino por exceso de control. Quieren perfeccionar cada paso antes de ejecutar y en ese proceso de perfección nunca salen al mundo real. Mientras tanto, otros con menos preparación pero más acción van aprendiendo, corrigiendo y avanzando. El control también se disfraza de perfeccionismo. Hay personas que dicen todavía no está listo, pero en realidad lo que sienten es miedo a exponerse.
Y ese miedo los mantiene atrapados en una ilusión de preparación eterna. Pero el mundo no recompensa lo perfecto, recompensa lo que se ejecuta. También he visto personas que sufren porque intentan controlar lo que otros piensan de ellos, pero eso es una batalla imposible de ganar. No puedes dirigir la percepción de cada persona, no puedes controlar cada opinión, no puedes evitar cada crítica, y mientras más intentas hacerlo, más pierdes paz. La verdadera libertad llega cuando entiendes que tu trabajo es sembrar, no controlar cómo crece la semilla. Tú haces tu parte, aprendes, te preparas, actúas, te comprometes, pero el resto pertenece a un proceso más grande que tú no puedes forzar. Y aquí viene la gran diferencia entre las personas que avanzan y las que se quedan estancadas. Unas confían en el proceso después de actuar, otras quieren garantías antes de empezar. Pero la vida no da garantías, da oportunidades. Cuando dejas de intentar controlar todo, algo curioso sucede. Recuperas energía. Energía que antes gastabas en preocuparte, en imaginar escenarios, en anticipar problemas que quizá nunca ocurran. Esa energía vuelve a ti como enfoque, como claridad, como acción, y en ese estado empiezas a avanzar con más ligereza, no porque todo esté bajo control, sino porque tú finalmente decidiste dejar de pelear con lo que nunca estuvo en tus manos. Porque el día que sueltas la necesidad de controlar todo, empiezas por fin a dirigir tu vida en lugar de intentar detenerla. Hay algo que muchas personas no quieren aceptar porque duele, pero es una de las verdades más importantes del crecimiento. No siempre es la falta de oportunidades lo que te detiene. Muchas veces es el entorno en el que decides quedarte. He visto personas con talento extraordinario estancadas durante años simplemente porque están rodeadas de personas que no creen en nada, que minimizan los sueños, que normalizan la mediocridad y que siempre encuentran una excusa para todo. Y cuando estás expuesto constantemente a ese tipo de energía, sin darte cuenta empiezas a adaptarte a ella. El problema de las personas tóxicas no siempre es que te ataquen directamente, el problema es más sutil. Es la conversación constante que te baja la motivación, es la crítica disfrazada de realismo, es la burla a tus ideas, es la normalización del así es la vida, no esperes más. Y poco a poco eso se convierte en tu mentalidad. Recuerdo haber observado casos donde alguien tenía un sueño claro, una visión de cambiar su vida, pero cada vez que lo compartía con su círculo cercano, recibía frases como, eso no es para ti, mejor busca algo seguro, no te compliques. Y con el tiempo, esa persona deja de soñar en voz alta, luego deja de intentar y finalmente deja de creer. He visto también lo contrario. Personas que cambiaron su entorno y en cuestión de meses comenzaron a transformarse. No porque de repente se volvieron más inteligentes o más capaces, sino porque dejaron de estar expuestas a conversaciones que limitaban su crecimiento. Y empezaron a rodearse de ideas, hábitos y mentalidades que los empujaban hacia adelante. En mi experiencia, una de las decisiones más importantes que cualquier persona puede tomar no es solo qué aprender, sino con quién compartir su tiempo. Porque el entorno no solo influye en tus decisiones, influye en lo que crees posible para ti. Y aquí hay algo que debes entender con claridad. No todo el mundo que está cerca de ti está alineado con tu futuro. Algunas personas están conectadas con tu pasado, otras con tus limitaciones y solo unas pocas con tu potencial real. El peligro no es solo la negatividad evidente, el peligro es la normalización de la mediocridad. Es cuando empiezas a acostumbrarte a conversaciones sin crecimiento, a rutinas sin propósito, a ambientes donde nadie se exige más y sin darte cuenta empiezas a bajar tu propio estándar para encajar. He visto personas que sabían que podían hacer más, pero se quedaron en lugares donde ser ambicioso era visto como exagerado. Y con el tiempo dejaron de intentarlo no porque no pudieran, sino porque el entorno les hizo sentir que no debían. Soltar personas tóxicas no siempre significa alejarse físicamente de todos, pero sí significa tomar decisiones conscientes sobre qué voces dejas entrar en tu mente y cuáles decides ya no escuchar. Significa poner límites, significa elegir conversaciones que construyen en lugar de destruir, significa priorizar tu crecimiento incluso si eso incomoda a otros. Porque cuando cambias tu entorno, cambia tu estándar y cuando cambia tu estándar, cambia tu vida.
Y en el momento en que decides dejar de alimentar lo que te limita y empiezas a rodearte de lo que te impulsa, descubres algo poderoso. No eras tú el que estaba detenido, era el ambiente que habías permitido alrededor de ti. Hay un momento en la vida en el que no necesitas cambiar solo lo que haces, necesitas cambiar quién crees que eres. Porque muchas personas no están atrapadas por su situación actual, están atrapadas por la versión de sí mismas que siguen defendiendo en su mente. He visto gente que dice, yo soy así, yo no soy bueno para los negocios, yo no soy disciplinado, yo no tengo suerte. Y lo dicen con tanta convicción que ni siquiera se dan cuenta de que no están describiendo un hecho, están construyendo una identidad. Y cuando una identidad se fija, el comportamiento se adapta a ella. Recuerdo algo que he observado repetidamente en personas que intentan crecer. Quieren resultados diferentes, pero siguen operando desde la misma mentalidad. Quieren un nuevo nivel de vida, pero siguen pensando como la versión de ellos que vivía con limitaciones, y ahí está el conflicto interno que los frena. En una etapa de crecimiento personal, muchas personas descubren que lo más difícil no es aprender algo nuevo, sino dejar de ser quienes han sido durante años. Porque tu identidad antigua te da una falsa sensación de seguridad. Aunque no te esté llevando a donde quieres, al menos es familiar. He visto personas que quieren emprender, pero su identidad interna dice, yo no soy empresario. He visto personas que quieren hablar en público, pero su identidad dice, yo soy tímido. Y mientras no cuestionen esa identidad, seguirán actuando de la misma forma, incluso si tienen la oportunidad delante. La verdad es que la identidad no es algo fijo, es algo que se construye con cada decisión. Cada acción que repites refuerza la historia que te cuentas sobre ti mismo. Y cada vez que actúas en contra de una limitación interna, estás rompiendo una vieja versión de ti. Recuerdo haber visto casos donde personas que siempre se consideraron malas para vender comenzaron a cambiar simplemente porque decidieron actuar de forma diferente, aunque al principio no se sintieran cómodas. Y con el tiempo, la repetición creó confianza. Y la confianza creó resultados. No fue magia, fue identidad en transformación. El problema es que muchas personas esperan sentirse diferentes antes de actuar diferente. Pero la realidad funciona al revés. Actúas diferente y con el tiempo empiezas a sentirte diferente. La emoción no lidera el cambio lidera la emoción. He observado también que muchas personas se comparan con otros y usan esa comparación como prueba de su supuesta incapacidad. Pero lo que no ven es que esas otras personas no nacieron con una identidad superior, simplemente la construyeron a través de decisiones repetidas. Soltar tu identidad actual no significa perderte a ti mismo, significa dejar de ser una versión limitada de ti mismo. Significa aceptar que lo que fuiste no define lo que puedes llegar a ser. Significa estar dispuesto a incomodarte en el proceso de convertirte en alguien nuevo. Y este es el punto clave. El crecimiento real ocurre cuando empiezas a actuar como la persona que necesitas ser, incluso antes de sentirte preparado. Porque en ese espacio entre lo que eres hoy y lo que estás dispuesto a hacer es donde se construye tu futuro. Y cuando finalmente dejas de defender una versión limitada de ti mismo, empiezas a descubrir una verdad poderosa. Nunca te faltó capacidad, te faltó permiso interno para convertirte en alguien diferente. Hay una diferencia enorme entre una persona que fracasa y una persona que se queda atrapada en el fracaso. El error en sí no es el problema. El verdadero problema es lo que haces con ese error después de que ocurre. Porque un fracaso puede ser una puerta o puede convertirse en una cadena. Y la diferencia la decides tú. He visto personas que vivieron una mala experiencia y la convirtieron en una excusa permanente. Yo ya intenté y no funcionó. Yo ya perdí dinero. Yo ya confié y me fallaron. Y sin darse cuenta, empiezan a usar ese evento como una identidad. Ya no es algo que les pasó, es algo que creen que los define. Pero también he visto personas que pasaron por las mismas situaciones o incluso peores y en lugar de quedarse atrapadas hicieron algo distinto, aprendieron, ajustaron y siguieron. No negaron el dolor, no ignoraron el error, pero tampoco le dieron el poder de detener su vida. Recuerdo claramente cómo muchas personas abandonan sus sueños después del primer intento fallido. Y lo más interesante es que no es el fracaso el que los detiene, es la interpretación del fracaso. Porque un mismo evento puede destruir la confianza de una persona y al mismo tiempo fortalecer la determinación de otra.
He observado emprendedores que perdieron dinero en su primer intento y nunca volvieron a intentar nada, no porque no pudieran, sino porque decidieron que ese resultado era una sentencia final. Pero también he visto otros que perdieron, analizaron qué salió mal, cambiaron su enfoque y después construyeron algo mucho más sólido. La diferencia no estuvo en el evento, estuvo en la respuesta. En mi experiencia, los errores más valiosos no son los que evitas, sino los que entiendes. Porque cada error trae información y esa información, si la sabes usar, se convierte en crecimiento. El problema es que muchas personas sienten tanto dolor al fracasar que nunca se detienen a extraer la lección. He visto personas repetir el mismo error una y otra vez, no porque no sean inteligentes, sino porque están emocionalmente atadas a la vergüenza del primer intento. Y cuando estás más enfocado en la culpa que en la comprensión, el aprendizaje se bloquea. Un fracaso debería funcionar como una señal, no como una sentencia. Una señal te dice ajusta, mejora, cambia dirección. Una sentencia te dice detente aquí, no puedes más. Y muchas personas confunden esas dos cosas. También he visto cómo algunas personas cargan fracasos de hace años como si siguieran ocurriendo hoy. Y esa carga emocional les impide volver a intentar, incluso cuando las circunstancias ya son completamente diferentes. Es como si el pasado siguiera tomando decisiones en su presente. La verdad es que el éxito no pertenece a quienes nunca fallan, pertenece a quienes no permiten que el fracaso los detenga. Porque avanzar no significa no caer, avanzar significa levantarse con más claridad cada vez que caes. Y cuando empiezas a ver tus fracasos como maestros en lugar de enemigos, algo cambia dentro de ti. Pierdes el miedo a intentar. Y cuando pierdes el miedo a intentar, empiezas a vivir una vida donde el crecimiento se vuelve inevitable. Porque al final los fracasos no te quitan oportunidades, te muestran quién está dispuesto a seguir después de perderlas. Hay algo que cambia completamente la forma en la que una persona vive su vida. El momento en el que deja de buscar aprobación en los demás y empieza a construir aprobación interna. Porque mientras vivas dependiendo de lo que otros piensen de ti, nunca vas a ser realmente libre. He visto personas capaces de cosas extraordinarias quedarse pequeñas por una sola razón. Están demasiado pendientes de la opinión externa. Si alguien les aplaude, avanzan. Si alguien los critica, se detienen. Si alguien duda de ellos, dudan de sí mismos. Y así, su vida deja de estar guiada por propósito y empieza a estar guiada por la percepción de otros. Recuerdo claramente cómo muchas personas no avanzan porque viven constantemente imaginando escenarios en su mente. ¿Qué van a decir? ¿Y si se burlan? ¿Y si fracaso frente a otros? Y en ese proceso toman decisiones no basadas en lo que quieren, sino en lo que creen que será aceptado. Pero aquí está una verdad que pocas personas aceptan. Nunca vas a poder controlar la opinión de todos. Siempre habrá alguien que critique, alguien que dude, alguien que no entienda tu camino. Y si intentas complacer a todos, terminarás perdiéndote a ti mismo. He observado personas que tienen talento, ideas y potencial, pero no se atreven a mostrarlo porque necesitan validación constante. Esperan que alguien les diga que sí, que es buena idea, que van por buen camino. Y si esa aprobación no llega, abandonan incluso antes de empezar. En mi experiencia, una de las transformaciones más importantes que una persona puede tener es aprender a confiar en su propio juicio. No significa ignorar consejos, significa dejar de depender emocionalmente de ellos. Escuchar, aprender, evaluar, pero decidir desde dentro, no desde la presión externa. He visto también cómo la búsqueda de aprobación crea una vida artificial. Personas que actúan para impresionar, que toman decisiones para encajar, que eligen caminos que no desean realmente solo para evitar ser juzgados y al final viven una vida que no les pertenece. El problema es que la aprobación externa es inestable. Hoy te aplauden, mañana te critican. Hoy te apoyan, mañana te ignoran. Y si construyes tu confianza sobre eso, nunca tendrás una base sólida. Pero cuando empiezas a construir aprobación interna, algo poderoso ocurre. Dejas de reaccionar y empiezas a crear. Ya no necesitas permiso para avanzar. Ya no necesitas que todos entiendan tu visión. Solo necesitas claridad interna y disciplina. He visto personas cambiar completamente su vida el día que dejaron de preguntarse ¿qué dirán? Y empezaron a preguntarse ¿qué quiero yo? Ese cambio de pregunta cambia todo.
porque la primera te limita, la segunda te libera. Y aquí está lo más importante. Cuando dejas de vivir para impresionar a otros, empiezas a vivir con autenticidad. Y la autenticidad siempre atrae más fuerza, más claridad y más dirección que la aprobación.